Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo un video para platicar acerca de los movimientos y en específico los movimientos de manufactura o como se le llaman en inglés movimientos in-house. ¿Y qué es un movimiento in-house? Significa cuando la empresa relojera fabrica su propio movimiento. Normalmente se tardan bastantes años en desarrollar un movimiento, pues lo tienen que diseñar, tienen que hacer varias pruebas y error y poco a poco van armando el resultado ideal. Y ojo, no porque el movimiento sea de manufactura, significa que todos los componentes sean fabricados por esta compañía relojera. Por ejemplo, los rubíes o las joyas, como ustedes le quieran llamar, o también la espiral son componentes muy complicados. Son componentes que pocas empresas relojeras, aunque tengan sus calibres in-house, fabrican. Entonces no necesariamente el 100% del calibre tiene que ser fabricado por la compañía relojera. Y ya que nos quitamos de la definición, ¿por qué? ¿Por qué son importantes? Pues bueno, la verdad es que antes no eran tan importantes. Incluso tenemos marcas reconocidísimas. Es más, de las tres mejores, al menos como se les conoce de la Trinidad en la relojería suiza, Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin, todos usaban un movimiento, por ejemplo, el JLC, el Jaeger-LeCoultre 920. En el Patek Philippe estaba en el 28255, en el Audemars Piguet estaba en el 2120 y en el Vacheron Constantin estaba en el 1120. ¿Y esto qué quiere decir? Que ni la Trinidad, las que por muchos son consideradas las mejores marcas de la relojería suiza, tenían movimientos in-house. Mejor se los encargaban a alguien experto que hiciera movimientos, en este caso JLC, y los fabricaban. ¿Y por eso los relojes tenían menos calidad? Pues claro que no, simplemente que estas empresas decían, oye, pues lo nuestro no es hacer movimientos, es hacer relojes. Entonces vamos a dejar el hacerle los movimientos a los expertos y nosotros nos dedicamos a lo demás. Otro ejemplo popular es el Rolex Daytona, el cual en la referencia 16520, a partir de 1988, salió con un movimiento Zenith, el primero 4030. Se le hicieron bastantes modificaciones, pero al final de cuentas era un Rolex montando un calibre de Zenith. Rolex en ningún momento se iba a preocupar porque los clientes iban a decir, ay, tiene un calibre que no está hecho por ellos mismos, qué mal. Pues no, la verdad es que era algo que no importaba. Pero ahora sobre todo también con redes sociales, con foros en línea, con grupos en redes sociales, por ejemplo en Facebook, muchas más personas se están preocupando por este aspecto. El que una marca a partir de cierto precio, ustedes pónganselo, no tenga un movimiento de manufactura o in-house, en ojos de muchos pues hace menos esa compañía relojera. ¿Por qué? Pues simplemente ante sus ojos no tiene este mérito ingenieril, pues ya cuando haces tú un movimiento ya demuestras una mejor maestría en el área de la relojería. Pero pues creo yo que es un tema un poco polémico, un tema abierto a debate y los voy a invitar bastante a que compartan en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Y qué es lo contrario a tener un movimiento de manufactura? Pues tener un movimiento off the shelf, como se le llama en inglés, o del estante. Tenemos 4 compañías principales, 2 japonesas y 2 suizas que hacen movimientos. Las suizas son ETA y Sellita. Tag Heuer, Oris, Tudor, Breitling, IWC, todos esos fabricantes de relojes han usado o ETA o Sellita. Y era algo pues bastante común en sus relojes, pues les digo, antes la gente no se preocupaba porque ese tipo de marcas tuviera calibres in-house. Y por el lado de los japoneses, las 2 principales son Seiko y Miyota. Seiko sabemos que ahora es de los movimientos más presentes y no solo en marcas conocidas, por ejemplo un Invicta Pro Diver que te puede costar $100 tener movimiento Seiko NH35, sino que las micromarcas aprovechan bastante estos movimientos, pues son confiables. Casi cualquier relojero les puede dar mantenimiento, resisten los golpes, resisten el maltrato, resisten el tiempo, resisten bastantes cosas y son muy baratos. Entonces las micromarcas son prácticamente el movimiento que más usan, los de Seiko y en específico el Seiko NH35. Y además de Seiko tenemos a Miyota, que el día de hoy pues es propiedad de la compañía de Sirisen y por lo tanto está presente en muchos Sirisen de movimiento automático o en prácticamente todos me parece, y poco a poco también va vendiendo estos movimientos, los de la serie 8000 o 9000, a micromarcas también o a marcas que apenas van comenzando o incluso a marcas conocidas. Por ejemplo, hace poco traje el unboxing del Laco Augsburg 39 mm Taupe, un reloj hecho en Alemania pero que monta un
humilde Miyota de serie 800, en este caso es el 821. Movimientos ETA, movimientos Celita, movimientos Seiko y movimientos Miyota, la mitad son japoneses, la mitad son suizos, son los que más se usan en los relojes cuando no tienen un calibre de manufactura. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué elegiría un calibre de manufactura o por qué elegiría un calibre de las compañías que ya fabrican movimientos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Pues bueno, a continuación voy a mencionar los que yo considero son los 6 puntos más importantes para determinar qué tipo de movimiento es el que prefieres. Puede ser el de manufactura o puede ser cualquiera de estante. Les recuerdo de estante, así les voy a llamar a los ETA, Celita, Miyota, Seiko y cualquier otra compañía que también fabrique movimientos en masa. Estos factores no están en orden, pues simplemente cada uno de ustedes va a definir la importancia de cada factor. Pero comenzamos. El primer factor es la frecuencia y en resumidas cuentas, al menos en la parte visible, en la parte que cualquier consumidor puede ver muy fácilmente, es en cuántos ticks da el segundero. Esto pues simplemente da una sensación mucho más fluida y a la vez un poco más lujosa. En lo personal encuentro que cuando el movimiento o el segundero da más ticks por segundo, yo lo siento como una obra de ingeniería pues más pura, más elegante, una pieza un poquito más refinada, al menos en mi opinión. En realidad, cuando solamente tenemos el tiempo, cuando solamente tenemos la manecilla de los minutos, de las horas y el segundero, no hace ninguna diferencia de manera técnica. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un cronógrafo, entre mayor frecuencia tenga, pues vamos a medir con mayor precisión el lapso de tiempo que estamos cronometrando. Claro que en cuestiones totalmente prácticas, pues eso no es muy importante. Si queremos cronometrar algo con mucha precisión, normalmente nos vamos a ir a nuestro celular y abrir la aplicación del cronómetro. Pero en este caso, pues bueno, se supone que serviría para medir con mayor precisión un lapso de tiempo que estamos cronometrando con nuestro reloj cronógrafo automático o mecánico. Por ejemplo, la gran mayoría de los movimientos Seiko, la serie 7S, la serie 4R, la serie 6R, todos esos movimientos laten a 3 Hz y esto significa que por cada segundo el segundero da 6 ticks. Ahora, la mayoría de los ETA o de los Celita late a 4 Hz y 4 Hz significa que el segundero va a dar 8 ticks por segundo. Obviamente hay algunos movimientos con mayor frecuencia, por ejemplo, platicábamos del Zenith el primero, o Grand Seiko también tiene un calibre que le llaman High Beat, este late a 5 Hz o 10 ticks por segundo. Y ya más allá, más separados, pero bastante únicos y muy raros, hay algunos que tienen frecuencia de hasta 10 Hz o 15 Hz. El de 10 Hz tenemos el 7727 Classic Chronometry de Breguet y en el de 15 Hz tenemos el Zenith de Philab. Esas obviamente ya son piezas de ingeniería sumamente complejas, sumamente delicadas, sumamente detalladas. Son obras de arte y de ingeniería al mismo tiempo, pero normalmente no nos vamos a preocupar por esos movimientos, pues van a estar a precios pues casi diría exorbitantes. Y el segundo punto es la reserva de marcha. Supongamos que tenemos un movimiento automático que le podamos dar cuerda manual. Cuando lo terminamos de cargar al 100% dándole vuelta a la corona, un movimiento regular, digamos un Seiko NH35 o un 4R35, como ustedes le quieran llamar, o un ETA 2824 o un Celita SW200, regularmente andan entre 38 y 42 horas. Es decir, cuando ya cargué por completo, va a durar 38 o 42 horas corriendo ininterrumpidamente. Poco a poco las marcas van diciendo, oye, pues yo creo que ese es un punto que deberíamos mejorar. Y por ejemplo, el más famoso es el de Tissot o el de todo el grupo Swatch, que comparten Tissot, Certina, Mido, Rado, Hamilton, en general la mayoría de sus relojes, y es el Powermatic 80, o en Mido se llama calibre 80, varía un poquito dependiendo de la marca, pero en pocas palabras, un ETA 2824 le bajan la frecuencia de 4 Hz a 3 Hz para que dé menos ticks el segundero y de esa manera puedan tener 80 horas de poder de marcha, es decir, casi el doble o el doble de lo que tradicionalmente tiene ese movimiento. Rolex, por ejemplo, tiene 70 horas de marcha pero a una frecuencia de 4 Hz. El nuevo calibre 400 de Oris tiene 240 horas o 10 días, que es bastante. Y como dato curioso, el Hublot MP05 Ferrari, hasta donde yo sé, es el que mayor reserva de marcha trae y tiene 1200 horas, es decir, 50 días. Eso es prácticamente inimaginable. Pero estamos hablando de que ese reloj cuesta, me parece que cientos de miles de dólares, si no es que ya llegando a los millones. ¿Por qué puede ser una ventaja? Porque cuando tenemos bastantes relojes mecánicos, pues si es mayor la reserva de marcha, va a durar más horas o más días manteniendo el tiempo.
El punto número 3 es el antimagnetismo. La verdad es que no nos damos cuenta de todos los artefactos que tienen algún campo electromagnético. Incluso nuestro celular, por ejemplo, si tenemos alguna tablet, a lo mejor tiene una funda con una tapa magnética que despierta sola la pantalla, pues eso también tiene un campo electromagnético. Muchas veces son campos con relativamente poca fuerza que no llegan a afectar a nuestros relojes mecánicos, pero hay veces que son tan fuertes que sí los afectan, y ahí es de donde sale la palabra de que tengo el reloj magnetizado. Lo pasamos por un campo electromagnético de alta fuerza, digamos, de alta intensidad, y por tener tantos componentes móviles de metal, pues obviamente el movimiento se altera. Ya tenemos que comprar un desmagnetizador para pasarlo y arreglarlo. Los fabricantes también se están dando cuenta de eso, y poco a poco los calibres ya traen algunos componentes, puede ser de silicón o puede ser de metales no ferrosos, o incluso hay una cosa que se llama caja Faraday, que es como se le llama en inglés soft iron shell, como una corteza, como una cajita de hierro, y ese hierro protege el movimiento contra fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas se miden en Gauss. Entonces poco a poco los fabricantes nos van diciendo, el reloj resiste 1000 Gauss, por ejemplo, de ahí sale el reloj 1000 Gauss de Rolex, porque resiste 1000 Gauss contra el electromagnetismo. También tenemos movimientos, por ejemplo, el nuevo calibre 400 de Oris aguanta aproximadamente unos 2500, 2800 Gauss, o los Omega, que tienen la certificación Metas o Master Chronometer, resisten hasta 15000 Gauss. Yo la verdad no tengo idea qué pueda causar algo 15000 Gauss, pero creo que antes te morirías tú que se muera el reloj. El cuarto punto es la decoración, y si bien puede sonar algo tonto, puede sonar algo pues superficial, la verdad es que cuando estás pagando ya más y más y más dinero, pues quieres que todo esté acabado al mejor estándar, no solamente que sea funcional, sino que se vea bonito. Entonces por eso es que los movimientos de Patek Philippe, a mí en lo personal los movimientos que más me gustan son los A. Lange & Söhne, porque están decorados de una manera pues casi incomparable. Quieres ver ese tipo de acabados, los perlage, el Geneva striping, que los tornillos estén azulados a través de calor, todo ese tipo de cosas son cosas que queremos ver. Estamos pagando mucho dinero por un reloj y me gustaría ver un movimiento pues que tenga decoración. Y como dato curioso, por ejemplo, me parece que por ahí del 2009 Panerai vendía un reloj, el modelo es el PAM 318, una edición conmemorativa de Nueva York, y resulta que la tapa trasera pues estaba con un motivo muy bonito, en relieve, todo hecho muy padre y todo. Me imagino que estos relojes pues costaban 10, 15, 20 mil dólares, algo así. Pero el caso es que a alguien se le ocurrió quitar la tapa y era un movimiento terminado al 0%, es decir, si compras el día de hoy un movimiento chino en AliExpress, así te va a venir, o te va a venir incluso más decorado. Era pues simplemente una cachetada. Resulta que Panerai sale a la luz y dice, ¿saben qué? Pues tuvimos algunos empleados que se equivocaron, pusieron los movimientos erróneos en estos 150 relojes, una disculpa. Obviamente en la comunidad relojera pues absolutamente nadie les creyó. ¿Cómo se van a equivocar en los 150 relojes? Bueno, yo tampoco les creería. El quinto punto, la facilidad de servicio o mantenimiento. Cuando tenemos un movimiento de estante, casi cualquier relojero puede arreglarlo o darle mantenimiento, y además las piezas son mucho más fáciles de conseguir. Por ejemplo, arreglar un movimiento Seiko 7S26 pues va a ser relativamente fácil. Estuvo vigente durante 20 años o incluso más, entonces las partes pues son proliferantes en el mercado, casi cualquier relojero lo podría hacer, etcétera. Pero cuando tenemos, imagínense, un movimiento con una frecuencia de 5 Hz y luego tiene 100 horas de poder de marcha y además tiene componentes de silicón, entonces es mucho más delicado. Todo eso van siendo factores para que sea mucho más complicado de darle mantenimiento o reparar un movimiento. Por lo tanto, cuando tengas un movimiento así de específico y así de bueno, lo más probable es que lo vayas a tener que mandar directamente a Suiza, o por ejemplo, si tienes un Spring Drive de Grand Seiko, lo vas a tener que mandar a Japón para que la gente te le dé mantenimiento. Eso a la larga pues va a representar un mayor costo a futuro. Cada servicio tal vez se lo des, no sé, 7, 8 años, cada 8 años, pero un movimiento ETA 2824 tal vez te cobren unos $100, $200 en darle mantenimiento, mientras uno in-house pues no sé, tal vez te puede costar hasta unos $1,000, $1,500. Obviamente hablando ya de relojes con movimientos pues relativamente exclusivos y difíciles de tratar, y esto solamente se exponencia cuando agregamos complicaciones. Hasta ahorita yo pues he hablado prácticamente de relojes que tengan movimientos solamente de 3 manecillas, pero si nos ponemos a agregarle una complicación de cronógrafo, de fase lunar, de calendario perpetuo, todo eso va a ser mucho más complicado y de nuevo va a ir sumando poco a poco para hacerle un servicio más caro. Y por último, el precio del
reloj en sí. Voy a poner un ejemplo que ya mencioné varias veces, el calibre Oris 400. Tiene todas estas características, escuchen, aproximadamente 2800 Gauss de resistencia antimagnética, tiene 10 días de poder de marcha, tiene una garantía de 10 años y se le tiene que hacer un servicio a ese movimiento solamente cada 10 años, entonces pues es un súper movimiento. El primer reloj donde lanzaron este movimiento es un Oris Aquis, común y corriente. Pues bueno, este Oris Aquis aproximadamente cuesta unos $3,500 y el Oris Aquis que yo compré aproximadamente anda en unos $2,000 por un reloj que tiene exactamente la misma calidad de manufactura, pero tiene un movimiento celita contra el mismo reloj, pero que tiene este otro movimiento con tantas ventajas que cuesta $3,500. Aquí yo les pregunto, ¿cuál comprarían? En general yo veo comentarios que dicen, pues es demasiado dinero por un Oris Aquis, mejor te vas por un Tudor, por un Breitling, por un Omega, por un Cartier, por muchas otras opciones, y otros dicen, la verdad es que por tanto que te ofrece ese movimiento no se me hace un precio exagerado. Y ahí es donde llega el debate, ¿hasta qué punto pagaríamos por un movimiento del estante contra un movimiento in-house? ¿Hasta qué punto es algo muy importante para nosotros? Puede ser que digan ustedes, pues a mí lo que más me importa es cómo se ve el reloj y la marca y la calidad de manufactura. Entonces pues no importa que pagues mucho dinero por un calibre relativamente sencillo. Y un gran ejemplo de eso es el Bell & Ross 05, ese que pues está inspirado también en toda esta onda del Royal Oak y del Nautilus. Tiene un movimiento con base celita SW300 me parece, y ese reloj anda por ahí de los $5,000. Tiene una manufactura espectacular, ya me lo he probado y el brillo del brazalete es increíble, pero tiene un movimiento muy sencillo y aún así hay gente que lo compró diciendo, pues a mí lo que me importa no es eso, lo que me importa es la calidad, lo que me hace sentir la diferencia contra cómo se ve este reloj contra los demás. Es un tema muy polémico y voy a estar bastante contento de leerlos en los comentarios. Por favor díganme, ¿les importa que tenga un movimiento in-house o simplemente prefieren un movimiento del estante? Llámese ETA, Celita, Seiko o Miyota. ¿Hasta qué punto pagaríamos por uno de este tipo de movimientos y a partir de qué precio necesitamos o nos gustaría un movimiento in-house? Por favor pónganme todo lo que piensen. Entonces, comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este y nos vemos a la próxima.